Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana Cabecol. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a usted, Gregorio, por recibirme aquí en su casa. ¿Cómo avanza la agenda binacional después del restablecimiento de las relaciones, reapertura fronteriza? ¿Hay realmente en estos momentos una normalización del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela? Bueno, mira, tenemos que decir que ha habido un proceso acelerado. No es que avanza, sino que ha sido acelerado este proceso de reinstitucionalización de la relación. Y aunque uno como a nivel personal, a nivel particular, puede parecer que las cosas son lentas, cuando uno conoce la complejidad de estos procesos, tiene que darse cuenta que ha habido voluntad política de Venezuela y Colombia para trabajar en esta agenda. Pues en los últimos 6 meses, más allá de que se restableció la comunicación, que no es menor, es decir, porque es la base de todo lo demás, y empezó a trabajarse progresivamente en la reconstrucción de la relación y de la confianza, que es muy importante, se ha logrado, por una parte, reconocimiento de relaciones diplomáticas, y se han nombrado los embajadores mutuamente, etcétera, etcétera. Restablecimiento de relaciones consulares. Ya tenemos una cónsul general colombiana nombrada acá en Venezuela, que está en el proceso de poner al día todo lo que son las infraestructuras para poder operar. Todavía no tenemos a cónsules de Venezuela en Colombia nombrados, pero entendemos que están en ese proceso. Pero además se abrieron los puentes de la frontera en el estado Táchira. Los 2 puentes tradicionales, el Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander, y un tercer puente, que es el más moderno, el más nuevo, que nunca se estrenó, que es el Atanasio Girardot, que pasa por la parte de tienditas, con una extraordinaria infraestructura, por cierto. Además de eso, se renegoció un protocolo modificatorio del acuerdo de alcance parcial número 28. Por eso podemos hablar un poco más, porque sería como el proceso más complicado del tema de una adecuación de las condiciones de acceso a los productos de Venezuela a Colombia y de Colombia a Venezuela. A través de una decisión de la Comisión Administradora del Acuerdo, que tenía años que no se reunía, es decir, nunca se había reunido. También se logró un acuerdo de promoción y protección de inversiones recíprocas entre Venezuela y Colombia, que es un acuerdo que permite dar estabilidad y dar señales de certeza, de seguridad jurídica, de que va a haber trato nacional, va a haber una solución de proceso de solución de diferencia en caso que haya una disputa, si hay una expropiación va a haber indemnización. Son todos elementos importantes que, por ejemplo, Cabecol siempre abogó en su agenda del ABC estos elementos. ¿Qué faltaría a efectos de Cabecol en los próximos días? Bueno, una negociación de un acuerdo para evitar doble tributación. Sería como de los instrumentos básicos necesarios, ¿no? Pero tendríamos, si vemos eso en perspectiva, se ha hecho mucho en poco tiempo. Solo que falta muchísimo por hacer todavía. Menciona precisamente el tema de tributación, el tema arancelario. ¿Qué aspira Cabecol que debería ser lo óptimo para mejorar aún más las estadísticas del intercambio comercial? Bueno, lo que se hizo y lo que se negoció en esta oportunidad es que la oferta exportable de Venezuela, es decir, esos productos que efectivamente Venezuela puede exportar a Colombia, tengan preferencias arancelarias. Sabes que estos acuerdos establecen unas preferencias respecto a lo que se le cobra a terceros países. Históricamente, desde el año 93, Venezuela y Colombia, junto con Perú, Ecuador y Bolivia, teníamos arancel cero para nuestro intercambio comercial del universo arancelario, porque estábamos en el marco de la Comunidad Andina en una zona de libre comercio que después se constituyó en una unión aduanera. ¿Qué sucede? Desde que no salimos, se han negociado acuerdos bilaterales con cada uno de los socios, y en el caso específico de Colombia, este acuerdo de alcance parcial se redujo a lo histórico, es decir, a lo que históricamente se había comercializado efectivamente, pero no toda la oferta exportable venezolana quedaba con preferencia arancelaria para ingresar a Colombia. Entonces, uno de los primeros elementos positivos de esta renegociación es que se corrige ese elemento y que facilita la oferta exportable. Los cangrejos, los camarones, el ron, el chocolate, esas cosas que tenemos capacidad de exportar efectivamente, más allá del tema petroquímico, de productos plásticos y de aluminio. Entonces, nuestra oferta va a entrar de mejor manera en Colombia. Ahora, para que esa balanza comercial sea de verdad más equilibrada, hay que trabajar en otras cosas en la agenda interna venezolana. Que esta negociación deja que quede en evidencia. Y en ese sentido hay que trabajar en el sistema de competitividad país, porque no podemos dejarlo de lado, ¿no? El tema de los servicios básicos, la luz, el agua, el teléfono, el internet, el diésel, muy importante, bueno, y lo que pide todo el sector empresarial venezolano, por ejemplo, financiamiento para poder trabajar. Por tratar de manejar la inflación, porque nos vamos a trabajar en un ambiente macroeconómico estable que uno que no lo es. Entonces, son elementos que hay que trabajar, hay que desarrollar una agenda y que ahora se puede hacer de manera común.
Otra cosa muy importante es que más allá del arancel existen normas técnicas, fitosanitarias, que tienen que adecuarse. Desde que Venezuela se salió de la Comunidad Andina, los criterios bajo los cuales en Colombia se da un registro sanitario, por ejemplo, y los que se hacen en Venezuela, cada quien hizo dibujo libre, pues no tenemos que lograr consensos. Entonces, durante todo este periodo nos hemos distanciado. Otra cosa importante es que se establecieron unas mesas técnicas con técnicos de Venezuela y Colombia en distintos sectores para ver cómo logramos converger, cómo logramos armonizar, cómo logramos acercarnos. Y eso es otro elemento importante, porque para que un producto llegue a Colombia o venga de Colombia a Venezuela, tiene que pasar por el régimen legal, que es cumplir con el certificado sanitario, fitosanitario, cumplir con determinadas normas técnicas de calidad. Y entonces, en la medida que esos procesos se homologuen y se aceleren, va a permitir efectivamente que esa preferencia arancelaria se haga efectiva en términos de intercambio comercial. El tema del comercio informal, porque hemos estado hablando, por supuesto, sobre todo del comercio establecido de medianas y grandes empresas, pero el comercio informal, ¿qué propuestas hay para que pueda entrar, me imagino, en la misma dinámica legal que ustedes? Excelente, porque nosotros en Cabecol siempre nos hemos ocupado, nos preocupa es el comercio formal y promover ese comercio formal. Bueno, mira, todo lo que se está haciendo va a facilitar la formalización. Durante mucho tiempo, el punto de entrada y salida de mercancías de Venezuela y Colombia más importante, que era la frontera del Táchira en el norte de Santander, estaba cerrada. ¿Eso significaba que no había comercio? No, eso significaba que pasaba por otros canales. Y ahí donde todos estos productos que son de consumo masivo, alimentos, bebidas, higiene personal, higiene del hogar, medicamentos que son tan delicados, insumos agrícolas, ¿verdad? Semillas, abonos, pasaban por otros canales. En la medida que se restablezca la comunicación, se establezca la institucionalización, se den preferencias y se armonice lo formal, hay más probabilidades de promover lo formal, la formalización de ese comercio y ir en contra del contrabando. Ahora, siempre es importante que haya iniciativas conjuntas de autoridades de un lado y del otro para articular acciones, porque no es lo mismo que lo haga uno de un lado y otro y además no se coordinen. Estamos en un momento en que entendemos que van a empezar a hacer coordinaciones de acciones conjuntas para ir en contra del comercio formal. Dicen además las personas que están más vinculadas a esto que en los últimos meses el comercio informal ha disminuido relativamente en Táchira. Eso no significa que es definitivo, porque hay muchos grupos de interés y es así como no es fácil controlarlo, ¿no? Pero como ha habido una posición contundente en contra de ello, se ha facilitado eso. Ahora, tenemos que seguir trabajando en función de eso, porque el comercio informal ha afectado de manera dramática a los productores nacionales de los distintos sectores. Pero también está por el hecho de verse flexibilizados los controles en frontera respecto al cumplimiento de regímenes legales. Entonces nosotros desde la Cámara humildemente lo que llamamos es que hay que cumplir con los regímenes legales que están previstos en el arancel de aduana venezolano, en los acuerdos comerciales internacionales, para que todo el mundo se ponga derecho y pase sus productos por la aduana. Hemos hablado precisamente, principalmente de la frontera del Táchira, la del Zulia, con sus complejidades. ¿Cómo está el comercio a través de esa zona de La Guajira? Bueno, primero, el comercio formal entre Venezuela y Colombia durante todo este tiempo se dio fue por el Zulia, porque esa fue una frontera que no se cerró. Entonces, esos niveles de intercambio que nosotros teníamos registrados, que en el 2020 fueron algo así como 221 millones de dólares, en el 2021 estuvieron en el orden de los 403, 406 millones de dólares de intercambio, y que cerraron en el 2023 por lo menos de 741 millones de dólares, fundamentalmente son por el Zulia. Eso es un comercio que se dio fundamentalmente por el Zulia, porque el Zulia sustituyó al Táchira, y bueno, eso se complementa con algunas importaciones que se hacen de manera marítima, ¿no? Por Puerto Cabello y La Guaira. Entonces, el comercio se hizo terrestre, pero por el Zulia, porque históricamente la relación comercial de Venezuela y Colombia es terrestre, a diferencia de con otros países, ¿verdad? Allí, ¿qué sucede? Nunca se cerró, pero entonces hay otros grupos también de intereses y sobre todo los grupos étnicos, que ellos deciden que no, ellos tienen unos derechos ancestrales y no les puede cerrar la frontera. Y de hecho, ejercen presión significativa. Entonces, en este momento, ese flujo de contrabando, de comercio informal, siempre permea toda la frontera, pero podríamos decir que es mayoritariamente por el Zulia. ¿Por qué? Porque por ahí es que se han venido dando los flujos comerciales entre los dos países y eso facilita. Y eso, aunque la infraestructura, es decir, agentes de aduana, almacenadoras, transportistas, es más gruesa, es más robusta en el Táchira que en el Zulia. Venida menos por la falta de carga. Pero eso, de hecho, hace como 3 semanas estuvimos con una visita que hicimos desde la Cámara
para acompañar a nuestros afiliados, empresas, inclusive nos acompañaron representantes de CAF, representantes de Conindustria y todo esto, a hacer una visita guiada para la frontera del Táchira. Y ahí pudimos ver cómo está funcionando el circuito no intrusivo del CENIAT en el Táchira, en San Antonio, las distintas aduanas, la principal de San Antonio, la nueva de Tienditas, cómo está la infraestructura en el puente de Tienditas, este nuevo puente de Atanasio Girardot, y cómo está en la parte colombiana. Entonces se cuenta con una infraestructura importante, con software, con unos niveles de control súper avanzados, pero falta la carga. Falta la carga porque falta la confianza de los operadores económicos de que eso va a seguir estando abierto en el tiempo, es decir, que no se va a volver a cerrar. Esas acciones de cerrar fronteras tienen un efecto en la confianza, en el por cuánto tiempo será. Entonces la gente no ha desarrollado mucho la actividad por allí, pero también tendríamos que decir que hay como una expectativa, una condición emocional de la gente del Táchira, del norte de Santander, que está impulsando a que eso se desarrolle de mejor manera. ¿Qué eventos, qué foros, qué conversatorios tienen Agenda Cabecol para ayudar a fomentar que haya buenas expectativas en torno al intercambio comercial? Bueno, Cabecol primero siempre ha sido muy activa y ha manejado, inclusive desde la pandemia nos pusimos a lo virtual y ahora también lo tenemos lo híbrido, presencial, y tenemos espacios, distintos grupos de trabajo, comités de trabajo, de análisis en torno binacional, tema legal, aduana y frontera, pero siempre es importante realizar actividades donde veis mayor visibilidad. Entonces, por ejemplo, el lunes de la semana que viene tenemos junto a Bancoex y ProColombia un evento a partir de las 8:30 de la mañana en la sede de Bancoex, en la Torre Moedano, ahí de Altamira, en la Castellana. Ahí, bueno, junto a actores o representantes de autoridades nacionales venezolanas y también de ProColombia, que es la Oficina Comercial de Colombia y Venezuela, vamos a hablar de las posibilidades de exportación de Venezuela a Colombia, las posibilidades de inversión de aquí a allá, de allá a acá, tratando de trabajar en mayor en profundidad esa agenda comercial y de inversión binacional, que está amparada en ese marco institucional que hemos estado hablando al principio de la conversación. Y así como eso, seguimos trabajando en otras actividades. Tenemos programada, por ejemplo, una visita a Paraguachón, allá al Zulia, para llevar, así como lo hicimos al Táchira, llevar a los afiliados de Cabecol, los generadores de carga, de alimentos, del sector plástico, del sector medicamentos, porque Cabecol tiene empresas de distintos sectores, así como afiliados que son del sector servicios, de logístico, almacenadores, para que vean con sus propios ojos qué está pasando allá. 30 segundos. ¿Cómo reciben la propuesta de negociación de un foro de conversaciones por parte del presidente Petro con respecto al diálogo en Venezuela? Nosotros de Cabecol lo que apostamos siempre es a la institucionalización de la relación. Y si estos espacios contribuyen a que se regularice, que se establezcan reglas de juego y permitan la reconexión de Venezuela en las distintas redes, en los distintos espacios, ¿verdad? Está la expectativa de que en un futuro volvamos a la comunidad andina, por ejemplo, que ha hecho también el presidente Petro. Nosotros pensamos que todo eso que nos ayuda a reconectarnos, a una mejor inserción internacional de Venezuela, nos va a ayudar a los venezolanos en general que hacemos vida acá y a las exportaciones nuestras y que poder tener contacto con otros empresarios de otros lugares. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por la invitación. Estuvo con nosotros Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana Cabecol, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina